Hay una sensación, como flotando en el aire, ¿verdad? Sí, sí. Como si viviéramos tiempos, bueno, especialmente intensos, de mucho movimiento, mucho cambio a nivel global. Totalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva muy particular sobre este momento. Nos basamos en un material que nos llegó, que presenta lo que describe como un mensaje, pues urgente, atribuido a fuerzas superiores, o ángeles como les llaman. Interesante. Ok, entonces vamos a ver de qué se trata esto. La idea es explorar juntos las claves de este mensaje. ¿Cómo describe esta transición que, bueno, supuestamente estamos viviendo? Claro. ¿Qué desafío señala? Y sobre todo, ¿qué pautas ofrece para navegarla? Porque el material advierte que es una época que no perdona errores. Suena importante, ¿no? De polarización extrema. Este material subraya una necesidad, apremiante, de forjar una conexión espiritual muy personal, muy directa. Entiendo. Vamos a examinar esas ideas que expone sobre cómo interactúan supuestas fuerzas de luz y oscuridad, y el rol crucial que le da a nuestra propia vibración personal en todo este escenario. Perfecto. Entremos entonces en esa idea central. El material dice que estamos en plena época de transición, una etapa turbulenta incluso. La califica de dramática. Sí, es fuerte. Y vuelve a esa advertencia. No perdona errores. Definitivamente capta la atención. Sí, la intensidad es palpable. Y un elemento clave que describe es esa polarización, digamos, llevada al extremo. ¿A qué se refiere exactamente? Según esta visión, la oscuridad se manifiesta de forma, más oscura, más malvada, más peligrosa, más insidiosa. Esas son las palabras que usa. ¡Wow! Pero al mismo tiempo, las fuerzas de la luz estarían más manifestadas, más activas. O sea, los dos polos se intensifican. Exacto. Y esto lleva a una conclusión drástica en el material. Ya no habría espacio para la tibieza, para hacer, como dice, un poco de luz y un poco de oscuridad. Hay que elegir. Afirma que es un tiempo de definición, de elegir un bando, porque mantener esa ambigüedad interna ahora, destruirá por dentro. Así de tajante. Es una postura muy definida, sin grises. Y añade algo más, ¿cierto? Sobre la velocidad del desarrollo espiritual. Eso también es llamativo. Habla de una aceleración impresionante. Lo que antes, según indica el material, podía llevar años de práctica en monasterios, ¿no? Como la sanación energética o la comunicación con guías espirituales. Ajá. Ahora, gracias a una supuesta intensificación de la luz, podría lograrse en solo un año. ¿En un año? Es muchísimo más rápido. Esa aceleración es presentada como una característica, fundamental de esta transición. La energía disponible, desde esta perspectiva, facilitaría un avance muy rápido para quienes decidan alinearse con ella. Pero claro, si la luz se intensifica... La contraparte también. Se describe una oscuridad más densa y también más astuta en sus métodos. Y aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante. El material detalla cómo estas fuerzas oscuras, como las llama, intentarían activamente impedir que las personas hagan esa transición, que eleven su vibración. No es algo pasivo. Correcto. Describe mecanismos concretos. Uno principal sería buscar la desconexión de nuestro yo superior, de nuestra esencia. ¿Y cómo harían eso? La táctica sería saturar nuestra conciencia con lo que denomina basura informativa. Provocaciones constantes, miedo, preocupación, desesperanza, todo eso. Mucho ruido mental. Exacto. El objetivo final es que dejemos de escuchar nuestro corazón, nuestra intuición, que perdamos esa brújula interna, esa chispa divina. O sea, distraernos de nosotros mismos, básicamente. Precisamente. Y un segundo mecanismo sería interrumpir la conexión directa con esas fuerzas superiores, con los guías o ángeles que, según esta visión, nos ofrecen pistas, orientación, incluso sensaciones de bienestar o alerta. Como cortar la línea de ayuda. Algo así. Al bloquear esa comunicación, nos quedaríamos desorientados, como dice el material, como un gatito ciego. Y mencionaste un tercer paso, uno que sonaba bastante perturbador. Sí, el de convertir a la persona en un donante. La lógica que presenta es esta.
Una vez desconectada de sí misma y de la luz y llena de negatividad, miedo, dolor, desesperanza, la persona empieza a emitir vibraciones bajas. Entiendo. Y esta perspectiva afirma que las fuerzas oscuras se alimentan de esa energía negativa. Incluso se usa un término específico, gavaj, para referirse a esa energía del sufrimiento. El material incluso da una imagen muy gráfica, ¿no? Lo de las ventosas. Sí, es una visualización potente. Como si a la persona se le conectaran dos ventosas. Una en la frente, bombardeando con pensamientos negativos, y otra detrás como succionando la energía negativa que uno emite. Casi como en Matrix, ¿no? Una fuente de energía. Una analogía fuerte, sí. Y se recalca que esto no es un evento aislado. Es una dinámica constante. Estas fuerzas oscuras, desde esta óptica, intentarían desviarnos continuamente, día a día. Entiendo. Por eso, mantener la conexión con la luz requeriría un esfuerzo consciente y diario, una atención sostenida. Entonces, frente a este escenario tan complejo, ¿qué camino propone este material? Mencionaste la conexión personal. Sí, hay un énfasis muy fuerte en construir un canal personal y directo con las fuerzas superiores, con los propios guías y mentores. ¿Sin intermediarios? Exacto. Se insiste mucho en evitar la dependencia de gurús o falsos maestros, como los llama. ¿Y cómo se establece esa conexión personal? Se explica que es a través del yo superior. Y se describe que éste reside en el corazón. ¿En el corazón? Sí. Este yo superior es concebido como una partícula de Dios dentro de cada uno, una suerte de embajada personal de las fuerzas superiores. Qué interesante metáfora. Conectar con él sería conectar con nuestra alma y, en última instancia, con la fuente o el creador. Es un vínculo inherente, digamos, no algo que venga de afuera. ¿Y la protección ante esas influencias negativas de las que hablábamos? ¿Cómo se consigue según esto? La estrategia principal que se ofrece es mantener altas vibraciones. Suena sencillo, pero seguro tiene sus matices. Sí, claro. Se utiliza una analogía bastante ilustrativa. La del océano y el cielo. A ver. Las bajas vibraciones serían como nadar en el océano. Ahí estás expuesto a tiburones, rayas eléctricas, morenas venenosas, que serían las fuerzas oscuras. Entiendo. Caemos ahí al dejarnos llevar por el ajetreo sin conciencia, la negatividad, el miedo. Es como entrar desnudo y sin armas en la selva, dice el material. Una imagen clara. ¿Y las altas vibraciones? Esas equivaldrían a volar en el cielo, con las águilas, volviéndonos inalcanzables para esas fuerzas del océano. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se vuela? Bueno, se cultivaría activamente, a través de la alegría, el disfrute, la gratitud, el amor propio, y también mediante prácticas energéticas, oración o meditación, o sea, acciones conscientes. Entonces se subraya que esta inmunidad espiritual que viene de nuestra propia energía elevada es la mejor protección, más eficaz que cualquier ritual externo. Justamente, de ahí la insistencia en el trabajo interior. Y esto se conecta con la aceleración que mencionamos antes, ¿recuerdas? Sí. Las consecuencias de nuestras elecciones vibracionales, ya sean positivas o negativas, se manifestarían mucho más rápido ahora, debido a este cambio de frecuencias del que habla. Tiene sentido dentro de esa lógica. Hablemos ahora del papel más específico de los ángeles y las fuerzas de la luz. Algo que el material recalca es que su ayuda no estaría limitada solo a momentos de crisis, ¿verdad? Correcto. Ese es un punto clave que resalta. Señala como un error común acudir a ellos solo en situaciones límite. Cito, ante la muerte, antes de una operación o cuando van cayendo de un scooter. Vaya ejemplos. Sí. La insistencia es en establecer un contacto diario, en invitarlos a todas las áreas de nuestra vida, no solo a las dificultades. O sea, no esperar a estar desesperados. Exacto. La idea es que desean participar y pueden hacerlo. Pero si se les invita conscientemente, hay que abrir la puerta, digamos. Y para ilustrar el alcance de esta posible ayuda, el material da varios ejemplos anecdóticos, ¿no? Algunos bastante sorprendentes. Sí, ofrece varios. No vamos a detallarlos todos, claro, pero van desde lo cotidiano hasta lo extraordinario. Como, por ejemplo. Por ejemplo, se habla de ayuda en la creatividad.
Menciona a una diseñadora que recibe una colección entera en sueños tras pedir inspiración, o emprendedores que reciben ideas únicas desde arriba. Interesante. También en la sanación. Habla de terapeutas que invocan esta ayuda y sus pacientes reportan sentir, 4 manos durante un masaje, o casos de mejorías físicas inexplicables, como una abuela con una rodilla sanada. Y luego están esos casos más extremos. Sí, se mencionan situaciones que, según el relato, desafían la lógica común. Rescates en circunstancias imposibles donde la persona siente o ve una intervención directa. ¿Cómo qué tipo de cosas? Habla de un nadador ahogándose rescatado por una mano brillante. Una niña salvada de ser atropellada por un coche que parece elevarse momentáneamente. Una mujer atrapada en un coche accidentado que siente como el metal es apartado para que pueda respirar. Suena a ciencia ficción casi. O un ciclista sin frenos que siente como es levantado y trasladado sobre obstáculos peligrosos. Son relatos muy vívidos. Estos ejemplos, por llamativos que sean, supongo que buscan reforzar una idea central. Exacto, que la creencia y la invitación activa son fundamentales. Quien cree y pide, según esta visión, se abre a experimentar milagros y sincronicidad. Sincronicidad. ¿Sí? Que las cosas fluyan, que aparezcan las oportunidades, los contactos justos en el momento justo. Y quien no cree, pues, se autoexcluiría de esa rama de la realidad, como lo pone el material. Es una idea potente. La creencia como llave. Incluso menciona el caso de la fotografía Kirlian, que supuestamente captaría seres luminosos alrededor de alguien que reza, como una prueba visual de esta interacción. Ah, sí, he oído de eso. Y también sugiere una práctica interesante para hacer mientras dormimos. Sí, pedir antes de dormir ser enseñado sobre temas específicos por estas fuerzas superiores, aprovechando el estado de receptividad durante el sueño para aprender o recibir guía. Ahora bien, esta ayuda no sería incondicional. El material también establece límites claros, ¿no? No es pedir por pedir. Efectivamente, eso es importante. Se aclara que hay peticiones que las fuerzas superiores, según esta fuente, no atenderían. ¿Cuáles serían? Primero, si van contra el plan divino o el bien mayor de la persona, incluso si la persona cree que es bueno para ella en ese momento. Como el ejemplo de la lotería. Exacto. Da el ejemplo de un amigo que pide ganar la lotería. Y la respuesta, según el relato, fue que eso lo alejaría de su camino de aprendizaje. En cambio, le ofrecieron ayuda para ganar ese dinero a través de su propio desarrollo y esfuerzo. O sea, ¿no cumplen caprichos que nos desvían de nuestro propósito, digamos? Esa es la idea presentada, ¿sí? Segundo, y de forma tajante, nunca ayudarán a dañar a otros. Se les describe como respetando a todos por igual, sin importar sus acciones. Lógico, dentro de su naturaleza de luz. Tercero, a veces la petición es adecuada, pero no es el tiempo divino. O sea, es prematura. Un ejemplo de eso. Quizás la persona necesita pasar por ciertas experiencias o sanar algo antes de que se materialice lo pedido. Como encontrar una pareja adecuada solo después de haber sanado heridas de relaciones pasadas y estar vibracionalmente lista para esa relación. Entiendo. Hay una preparación necesaria. Y había un último punto sobre los límites. Sí, uno muy importante. No harán el trabajo que nos corresponde a nosotros. Ajá. No van a cocinar por nosotros, ni a ir a trabajar, ni a criar a nuestros hijos en nuestro lugar. Su ayuda se enfocaría en lo que excede nuestras capacidades, pues, normales. ¿Cómo qué? La suerte, la sincronía, la protección ante peligros imprevistos, la inspiración creativa, abrir puertas inesperadas, cosas que no dependen solo de nuestro esfuerzo directo. Claro. Esto, claro, nos devuelve a la cuestión de la responsabilidad personal. No solo pedir, sino también hacer nuestra parte en la co-creación de nuestra vida. Muy bien. Llegamos a un punto que el material presenta como especialmente relevante para el ahora. Menciona específicamente el contexto de finales de 2024. Un mensaje urgente para este tiempo. Sí, para entenderlo, introduce el concepto de egregores. Egregor, ¿qué es eso? Los describe como campos energéticos colectivos, creados y alimentados por los pensamientos y emociones de grupos de personas. Como una conciencia colectiva de un tema. Algo así. Y explica que actualmente los egregores de la política polarizada, la enemistad y el odio serían particularmente intensos y activos. Se siente en el ambiente, ciertamente.
Y las personas se conectarían a ellos al consumir noticias de forma obsesiva, al tomar partido visceralmente, al sentir odio o desear mal a grupos opuestos. Y esa conexión tendría consecuencias negativas. Doblemente negativas, según esta perspectiva. Por un lado, debilitaría la energía personal del individuo. Lo haría sentir irritable, ansioso, incluso describe una especie de síndrome de abstinencia si intenta desconectarse de esa negatividad constante. Como una adicción a la indignación. Podría ser. Y por otro lado, esa misma energía negativa que emite la persona alimentaría y fortalecería a esas estructuras energéticas oscuras, a esos egregores de odio y división. Entonces, el mensaje central y urgente que se atribuye a las fuerzas superiores para este momento es claro y directo. Dejen de participar en los asuntos de la oscuridad y de alimentar a las fuerzas oscuras. fuerte. Es un llamado explícito a desconectarse conscientemente de esos egregores, de la política divisiva, de la enemistad, del odio, a no darles nuestra energía. ¿Y cuál es la alternativa que proponen? No podemos simplemente ignorar el mundo. La alternativa propuesta es un cambio radical de enfoque. En lugar de alimentar la división, se invita a tomar conciencia de que la Tierra es un hogar común, que en esencia todos somos parte de una misma fuente, aunque algunos actúen desde la confusión o lo que llaman oscuridad. Cambiar el foco. Sí, el llamado es a centrarse en irradiar la propia luz, en visualizar y sentir la unidad, la paz, la hermandad. Si conectamos esto con todo lo que hablamos antes, se trata de elegir deliberadamente a qué campo energético contribuimos, con nuestra atención y sobre todo con nuestra emoción. Es una elección consciente de dónde ponemos nuestra energía. El material original sé que incluye una práctica guiada para facilitar esta conexión e invitación de las fuerzas superiores. No vamos a guiarla ahora, pero podríamos resumir conceptualmente en qué consiste. Claro, podemos dar una idea general. En esencia, la práctica implica unos pasos. Primero, buscar un estado de relajación y centramiento, usualmente a través de la respiración consciente. Ok, calmar la mente. Exacto. Luego, abrirse a sentir la presencia divina o como cada uno la conciba, alrededor y dentro de uno mismo. Después, un paso importante es agradecer. Agradecer al Creador, a la fuente, por los guías y ángeles que, según esta visión, nos acompañan siempre. Reconocerlos. Sí, reconocerlos activamente y darles la bienvenida. Invitarlos a todas las áreas de nuestra vida. El campo personal, la familia, el trabajo, la salud, las finanzas, incluso los sueños. Aceptar su ayuda. Aceptar explícitamente su ayuda y apoyo. Y finalmente, tomar la decisión consciente de vivir en contacto y colaboración con ellos de ahí en adelante. Es como un acto de invitación y alineación voluntaria. Un sí, quiero su ayuda en mi vida. Entendido. Es un proceso de apertura y decisión consciente. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos explorado hoy, el material nos pinta un cuadro muy definido del presente, ¿no? Sí. Un tiempo de transición acelerada, de polarización aguda y de elección fundamental. Parece que la clave para navegarlo, desde esta perspectiva particular, está en cultivar una conexión espiritual muy personal, muy íntima y directa. Ajá. Y, crucialmente, en mantener conscientemente una vibración elevada, gestionando activamente nuestros pensamientos y emociones para no caer en esa negatividad que supuestamente alimenta la oscuridad. Exacto. Y quizás una reflexión final que surge de todo esto, que a mí me deja pensando. Adelante. Si tomamos en serio la afirmación de este material de que nuestra creencia personal moldea activamente la realidad que experimentamos y que hay una especie de pulso diario, una lucha entre fuerzas de luz y oscuridad compitiendo por nuestra atención y nuestra energía, Sí. la pregunta que queda resonando es, ¿qué implicaciones reales tiene esto en cómo elegimos enfocar nuestra atención y nuestra energía? No solo en las grandes decisiones de vida, sino en el día a día, momento a momento. En lo pequeño, en lo cotidiano. Claro. ¿Qué tipo de realidad estamos eligiendo construir, consciente o inconscientemente, con cada pensamiento que albergamos y cada emoción que emitimos al mundo? ¿A qué le estamos dando poder con nuestra energía? Es algo para reflexionar profundamente, creo yo.